Estoy con el tema. La mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿A quién se le ocurre decir la mente de Cristo? ¿Qué piensan ustedes? A ver, pastora, ¿quién pudo haber pronunciado estas palabras de los apóstoles? ¿Quién pudo haber sido? ¿El apóstol quién? Pablo. El apóstol Pablo. Ese hombre de Dios, increíble el conocimiento que él tenía, para decirle a la iglesia de Corinto y enfrentarlos a la iglesia, decirle, ¿quién le instruirá? Más nosotros, we have it. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y él lo asegura al apóstol Pablo tener la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo y pensamos como Cristo, estamos acercándonos a Dios, porque Cristo es Dios. Entonces que tenemos la mente de Dios. ¿Y qué significa eso? Porque quiero iniciar con el ejemplo de la moneda. Siempre yo inicio, en alguno de los mensajes me llama la atención anunciarlo, la moneda. La moneda tiene dos caras. La moneda tiene dos caras. Y una cara hoy en día defiende las armas. Si hablamos en la política, un lado defiende las armas y las justifican de que ellas no son las que matan, incluyendo niños en la escuela, no son las armas. Eso es una cara está diciendo eso. No son las armas las que matan. La otra cara le echa la culpa a la mente humana. Y es donde vamos a trabajar hoy, y donde trabajó la doctora ayer. Le echa la culpa a la mente humana, objetando que el problema mental que muchos seres humanos atraviesan les lleva a cometer esas locuras. O sea que no son las armas, sino es la mente. Por eso la moneda tiene dos caras. Uno dice, no, son las armas, porque si no tienes armas no matas. Y el otro dice, pero si la persona no está out of mind, tampoco va a matar. Quiere decir que las dos caras de la moneda tienen ciertas razones. Ahora yo quiero hacerles algunas preguntas a los que están en las redes y quizás a nosotros, porque existen hoy en día ciertos problemas psicológicos en la gente. Lo vemos en el andar, lo vemos, ya no son las personas no son lo mismo de antes. En el freeway, cuando usted va y se mete en un freeway, usted ve que le pasan personas alocadas, manejando así y haciendo curvas, zig-zag, y tratando de llegar primero no sé dónde y cometen accidentes. La gente no está bien. ¿Existen ciertos problemas psicológicos mentales? Yo diría que sí. Me inclino un poquitito ahora para este lado de la moneda. Sí, hay personas que están out of mind, no piensan con cordura, están enloquecidos. ¿Y por qué la mente del ser humano hoy en día está controlada por Satanás? O la controla Dios o la controla Satanás. ¿Quién la puede controlar? No hay un tercero. O es Dios que controla la mente humana o es Satanás que controla la mente humana. O sea que el problema mental es lo que ocasionó este derrumbe mental de estas personas, que últimamente podemos ver asesinatos que han ocurrido en las escuelas, tantas muertes. Jesús reprendió a Pedro y le dijo, sal de mí, Satanás. Quiere decir que Pedro, que era un apóstol, en un momento no era Pedro, sino el que habló era Satanás que estaba en Pedro. Y nosotros podemos decir que hay algunos cristianos, no que están endemoniados, pero que a veces le dan lugar a espíritus satánicos. Y ahí vemos que Pedro quería decir, no, Jesús, no vayas a la cruz. Y era Satanás que le estaba impidiendo que Jesús vaya a la cruz. O sea que tenemos esas dos monedas de la cara. Tiene ciertas razones ambas. El problema no son las pistolas, sino las intenciones que hay en el ser humano. Sabemos que si yo tengo una pistola en la mano, un arma, y la tengo ahí muerta, ahí puede quedar por vida. Pero ¿qué hay en mi mente? ¿Qué es lo que me hace accionar a mí a tomar esa pistola y matar a alguien? ¿Qué es lo que me hace hacer? Algo en ese momento entra a mí y me produce ese arranque de enojo, de ira, de violencia, que tomo la pistola y mato a alguien. Quiere decir, si no tuviera la pistola no podría matar a nadie. Pero si la tengo y le dejo lugar a Satanás a que entre a mi mente, entonces en ese momento voy a matar a la persona que yo quiero matar. Ahora, una de las armas más poderosas, lo dijo la pastora al iniciar, que nosotros tenemos en la mente. La mente es un campo de batalla, la mente es un campo donde Satanás trabaja o donde Dios trabaja. Porque de tu mente emanan los pensamientos y por ende las decisiones que uno toma, la actitud que tomas y por dónde llevas tu vida.
O sea que rápido los políticos se mueven en atacar a las armas en cambio del problema mental. Claro, algunos atacan las armas y otros atacan el problema mental. Y las armas están protegidas por la segunda enmienda de Estados Unidos, que protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer armas y portar armas. La segunda enmienda. O sea que nosotros no podemos decir, quiten las armas porque la segunda enmienda de Estados Unidos la protege. Pero la Biblia dice, no matarás. Entonces, ¿en qué quedamos? En una moneda Dios dice, no matarás. Y en la otra, la segunda enmienda de Estados Unidos dice, sí, podemos matar. ¿En qué quedamos? Entonces hoy vamos a ver cosas importantes. Cómo realmente hoy la mente está controlada por Satanás. Y cómo realmente tienen cierto valor el decir, hay que usar armas. ¿Pero por qué? Estados Unidos genera mucho dinero y exporta armas al extranjero, ocasionando guerras. Es Estados Unidos, acá, de acá salen las armas. No se producen en otros países. Acá las armas poderosas salen de acá. Quiere decir que la exportación de armas genera dinero a Estados Unidos. Le da dinero a Estados Unidos. Es imposible que Estados Unidos quite la segunda enmienda de Estados Unidos, acá de la segunda enmienda de la nación, que protege el derecho a poseer armas. ¿Por qué? Porque le da dinero. Estados Unidos es un país que vive de dinero y quiere seguir exportando armas y eso le genera divisas a este país. La pregunta que debemos hacernos, ¿a quién le habla el apóstol Pablo? Cuando dice que tenemos la mente de Cristo. Le está hablando a los políticos, le está hablando a los pastores, le está hablando a las iglesias, le está hablando a las religiones. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿Por qué no le hacemos caso al apóstol Pablo? Cuando él dice que la mente que tendríamos que tener nosotros es la mente de Cristo. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Una iglesia que estaba desajustada, una iglesia que estaba en pecado, una iglesia que vivía desordenadamente, como el país de Estados Unidos. Hoy estamos viviendo desordenados. Hoy no estamos viviendo ordenados. Hay un desorden espiritual, moral en las personas hoy en día. En el contexto del capítulo 2, vemos que Pablo, el apóstol, aclara que los consejos que él le da no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. Cuando él hablaba, algo detrás de Pablo, algo mostraba. El Espíritu Santo estaba en Pablo. El Espíritu Santo lo empujaba a decir las cosas. Él no hablaba con palabras vanas. Él no decía cosas al aire. Él no decía cosas al viento. Él no decía cosas estúpidas, tontas. Y él no era ignorante porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y esto lo aclara el apóstol para que la fe en la iglesia ahí de Corinto no esté fundamentada en la sabiduría de hombres. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y hoy no tenemos hombres sabios. Hoy no tenemos hombres sabios en la política. Hoy no tenemos hombres sabios inclusive en las religiones. Y hoy no tenemos pastores inclusive sabios en los púlpitos. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Por qué Pablo confronta a la iglesia de Corinto? ¿Qué es lo que está pasando? Aclara que él habla de sabiduría de Dios. Y Pablo habla aclarando que la sabiduría de Dios que él tiene viene de parte de Dios. ¿Quién da la sabiduría? ¿A quién se la pidió Salomón? A Dios. El que es falto de sabiduría, pídala a Dios que la va a dar abundantemente. ¿Dónde buscamos la sabiduría nosotros? ¿Dónde la buscamos? ¿En revistas? ¿En la televisión? ¿Dónde la buscamos? La tenemos que buscar en Dios. En primer lugar, tenemos que pensar que si queremos tener la mente de Cristo, yo tengo que buscar la sabiduría que viene de Dios. De Dios. Y él termina ahí diciendo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, para empezar a entender esto de la mente de Cristo, ¿quién es el que no tiene la mente de Cristo? Porque ahora nosotros nos podemos identificar. ¿Quién es el que no tiene la mente de Cristo? Y ahí mismo en el contexto del apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:14, el hombre natural dice, nos percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los que agarran las armas y matan? ¿Quiénes son los que producen la violencia? ¿Quiénes son los que hacen eso? Son locos espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. No me digan que son cristianos. No podemos decir que esa gente son cristianas. No podemos decir que esas personas que toman un arma y entran a una escuela y matan a los niños, hay niños inocentes, son cristianos. No podemos decir, puede ser que sean cristianos y se le metió Satanás a la mente. ¿Qué conclusión sacamos nosotros?
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Quiere decir que no entiende a Dios. No puede entrar en las leyes de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que si la moneda tiene dos caras, la cara de la moneda dice, mejor les damos armas a todos. Y hoy el 80% en Estados Unidos cargan armas. Y quizás el 60% de los que cargan armas son personas que tienen al Satanás adentro en su mente. ¿Y qué estamos esperando nosotros? Que mañana ocurra otro asesinato en las escuelas, que mañana ocurra violencia por otro lado, y otros niños muertos, y 20 por acá, y 20 por acá, y 20 por acá, y seguimos matando niños. O sea que el individuo que no ha nacido de nuevo no puede tener la mente de Cristo. Indudablemente no puede. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque para la persona que no ha nacido de nuevo, las cosas de Dios son locuras. Y nos damos cuenta nosotros, a veces tenemos una iglesia de 100, una iglesia de 500, una iglesia de 1000, y les preguntamos un versículo bíblico y no saben nada, y decimos que son cristianos. ¿Y cristianos de qué? Y los vemos ahí corriendo y danzando y cantando y alabando, y todo lo que hacen en una iglesia pentecostal. Está bien, gloria a Dios. Pero le preguntamos un versículo bíblico y no lo saben. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿son cristianos o son hombres naturales? Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que el discernimiento, que es la facultad de comprender o saber algo por el poder del Espíritu, viene de Dios. Uno te dice, esto es blanco y esto es negro. El discernimiento de este es cristiano y este es falso, es un falso profeta. El discernimiento de espíritu te lo dice. Si el Espíritu Santo está en uno, te lo dice. Y esto es comparado a un jugador de básquetbol. Imagínense un jugador de básquetbol quiere jugar fútbol, soccer. Es comparado a la función de una madre, querer cumplir la función de un padre. Imposible. Si es madre, es madre. Si es padre, son funciones diferentes. Y el jugador de básquetbol no va nunca a meter un gol, porque él sabe jugar con las manos, no con el pie. Es diferente. O sea que el hombre natural nunca puede tener la mente de Cristo, queridos hermanos. Nunca puede tener la mente de Cristo. Y nosotros la iglesia se tiene que dar cuenta con quién está trabajando, quién está al lado de uno, quién está predicando, quién está diciendo la verdad o quién está diciendo la mentira. Y Pablo habla y da a entender cómo funciona una mente humana. En Romanos capítulo 7, versículo 25, él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está. Esto está claro. Más claro, no sé. ¿Qué podemos hacer nosotros? A la ley del pecado. Como cualquier sistema de procesamiento, nuestra mente recurre a una serie de instrucciones que configuran una especie de programación mental. Nos levantamos a la mañana y ya programamos. Quizás nosotros programamos una semana antes. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Nuestra mente puede programar cosas buenas y puede programar cosas malas. Dirige todo el proceso organizando la información percibida por los órganos sensoriales para crear una explicación del mundo que nos rodea. Nosotros cuando nos levantamos y salimos a la calle, ¿con quién nos encontramos? Las mentes que nos rodean cuando vamos, no le voy a hacer propaganda a Vallarta o Aldi o a Macy's, pero es en esos lugares. ¿Qué gente hay ahí? ¿Qué gente hay ahí? Y nosotros tenemos que darnos cuenta. La mente es un campo de batalla donde Satanás se la pasa enviando continuamente informaciones. Mira, no te quiere, no te ama. Mira no trabaja, mira aquel está enfermo, mira aquel. Son informaciones que llegan. Son informaciones, porque nosotros podemos recibir informaciones de parte de Dios, pero también recibimos informaciones de parte de Satanás. La mente maneja nuestras acciones, nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. Yo mismo, dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Y Pablo usa la carne. Acuérdense que el apóstol Pablo fue el que descubrió que hay una lucha viva entre la carne y el espíritu. Quiere decir que hay una lucha viva. No estoy diciendo que la carne es Satanás. Acuérdense que Satanás es Dios, la carne y el diablo. Cuando predicamos usamos ese alineamiento: Dios, la carne y el diablo. Entonces, la carne no es Satanás, la carne es la parte humana del hombre. La carne es nuestra vieja naturaleza. Y Pablo lo dice en Romanos. Pablo explica lo voluble que es nuestra mente cuando dejamos que lo controle la carne. Y cuando lo dejamos que lo controle la carne y te enojas con tu esposa, tú sales de tu casa enojado y golpeas la puerta. Y si tienes un arma y estás enojado con tu esposa, hasta le pegas un tiro y la matas. Porque en ese momento entra Satanás. La carne se manifiesta, pero el lugar le estás dando al diablo. Ahora, Dios 24/7 escudriña nuestra mente. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, escudriño, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora la pregunta que yo me hago: Jeremías, si Dios escudriña la mente, ¿por qué no stop? ¿Por qué no para ese hombre que toma el arma? ¿Por qué no para esa mujer que enloquecidamente agarra un puñal y mata a sus hijos? ¿Por qué no lo hace? Si Dios controla, ¿no tiene un switch Dios para que pare eso? O sea que Jeremías dice que Dios puede leer lo que pensamos, conoce cuáles son las debilidades de nuestro corazón, y esto lo hace según el fruto que nosotros damos. Gracias, qué lindo que es ver la palabra. Tú, Señor, me das la palabra y me aclara lo que está diciendo, pero siguen habiendo muertes. Claro, Mateo 7:20 dice: así que por su fruto los conoceréis. ¿Cómo yo puedo saber que esta persona hoy que te dice I love you, mañana te saca un arma y te mata? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cómo me doy cuenta yo de los frutos? ¿Cómo me puedo dar cuenta que una persona puede cambiar? Es pusilánime, que cambia de la noche a la mañana su forma de pensar, que hoy le dice a la esposa I love you, te amo, y mañana dice te odio. No puedo saber yo. Por eso ahí está la lucha entre las dos monedas. El arma es necesaria. El arma es necesaria. Pero la Biblia dice: no matarás. Dios desde el inicio puso leyes en la mente del hombre. Yo quisiera que este país se diera cuenta de ir a las leyes, de volver a Dios, de meter a la gente la mente de Dios. ¿Por qué no lo hacen? Porque la gran mayoría de esos políticos tienen la mente satánica. Están metidos en la carne. Ellos quieren sus puestos políticos, quieren ganar dinero, quieren defraudar al pueblo. Por supuesto que eso pasa. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, en la mente de la casa de Israel, en la mente del cristianismo, en la mente del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel no es todo el mundo. ¿Por qué solo en la mente del pueblo de Dios? Él tendría que haber dicho acá en Hebreos, tendría que haber dicho: voy a poner mis leyes en la mente de todo el ser humano existente en la tierra, no solo el pueblo de Israel. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¡Mentira! Ni el pueblo de Israel sirve a Dios. Pero ahí lo dice Hebreos. O sea que el pueblo judío desde el inicio Dios puso la ley en la mente de ellos, la ley. Y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se movían por leyes. Esto es bueno, esto es malo, esto lo hago, esto no lo hago. Pero nunca ponían la mejilla si alguien te lastimaba, porque vivían bajo la ley. O sea, la vestimenta de los sacerdotes, si vemos la vestimenta de los sacerdotes judíos, cada cosa representaba algo de la ley que había dado Moisés. La mitra, el efod, el pectoral del juicio con el urín y el tumín, el manto y otras cosas. Todo el sacerdote se vende. ¡Qué bueno! El sacerdote lleva la ley de Moisés, pero no la cumple. Pero la lleva. Es como el cristiano que va a la iglesia y lleva la Biblia. ¿De qué sirve que tú lleves la Biblia y no la lees y no la obedeces? No sirve para nada. Y todo eso simboliza algo
de las leyes que los sacerdotes debían recordar. Desde el momento cuando uno nace de nuevo, acá llamamos born again, esas leyes empiezan a estar grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón a través de la lectura de la palabra de Dios. Si no, ¿cómo vamos a grabar las leyes de Dios en nuestra mente? Especialmente cuando dice, no matarás. Tenemos que leerlo ahí. No matarás. Dios dice, no matarás. Por eso el aborto no es permitido. No es permitido en ninguna circunstancia. Y ahora estamos sacando leyes para tratar de ganar la presidencia y tratar de inventarnos cosas cuando la Biblia dice, no matarás. Ahora, la mente es la parte del ser humano que nos permite entender de qué manera amar a Dios. En Lucas 10:27, el Evangelio según San Lucas dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y después a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué no sacamos panfletos? ¿Por qué no empezamos a repartir esto ahí en la política, ahí en los gobernadores y todo esto? ¿Por qué no mostramos este versículo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo sacamos a la luz, lo que está diciendo Dios? ¿Por qué no lo volvemos a poner en las escuelas? ¿Por qué no lo implementamos en los trabajos y ponemos esos signs ahí que diga esto? Amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, o sea, con todas tus emociones, pensamientos, sentimientos, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después a tu prójimo. Ahora es fácil decir esto. Ahora, si mi prójimo es un asesino y es una persona out of mind, ¿cómo lo puedo amar? Ahí viene el problema de las dos monedas. Que uno dice, no, las armas hay que usarlas, y el otro dice, no, no la podemos usar las armas, es la mente de la persona. Sí, pero a mí me está diciendo que yo tengo que amar a ese que está out of mind. ¿Cómo hago? Dios se lo ama de 4 maneras, dice la Biblia, Lucas, el doctor Lucas. Me imagino que el doctor debía tener un conocimiento tremendo de la mente. Mente, corazón, alma y fuerzas. Este consejo viene del Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento con el Nuevo se enlazan. No podemos cortar la Biblia por la mitad y esto tirarlo a la basura y usar esto nada más, porque hay iglesias que solamente usan el Nuevo Testamento y el Viejo lo tiran a la basura. Y así no funciona. Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Levítico, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Viene del Antiguo Testamento lo que Lucas dice. O sea que Lucas no lo inventó, el doctor Lucas. Ahora tenemos que entender hoy en día, estoy entrando en el tema recién, tenemos que entender hoy en día que hay mentes reprobadas por Dios. Y eso es donde el gobierno tendría que trabajar. Eso es donde las iglesias tendríamos que nosotros trabajar, los psicólogos, los que decimos ser consejeros espirituales. Mentes reprobadas por Dios. Y en Romanos 1:28, usted lo puede leer todo el contexto de Romanos. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¡Ah, qué bueno! Entonces, primero, yo no entiendo a Dios. Dios, yo no te entiendo a veces. La verdad que no te entiendo. Pues si yo fuera tú y le pongo la mente a todos, todo estaría en orden. Ay, pero, Pastor Pablo, acuérdate que hay un libre albedrío. ¿Y por qué inventaste el libre albedrío? ¿Por qué no le pusiste en la mente al ser humano lo que tú dijiste desde un principio y que haya paz en la tierra? Es que yo no lo puedo hacer eso. Por eso fui a la cruz, me dice Jesús. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y que no pasó, no soportó la prueba
por lo tanto fue rechazada. La mente reprobada. Entonces me estás diciendo, Dios, que yo tengo que ir a una escuela, que yo me tengo que capacitar. ¿Eso me estás diciendo? Bueno, más o menos. Una mente depravada conduce a una vida llena de perversidad, malicia e iniquidad. La pastora dio el anuncio. Hay que ir a ese seminario de música, hermanos. A veces parece que nosotros la sabemos todas. No la sabemos todas. Tenemos que ir a aprender. Es necesario aprender. Es necesario quitar lo malo de nuestra mente, las malas enseñanzas pasadas y poner algo fresco en nuestra mente. Y esa conferencia, este sábado va a ser algo extraordinario lo que va a ser ahí, lo que se va a enseñar en ese lugar. Perversidad, malicia e iniquidad en una mente depravada. O sea que una vida que encuentre deleite en hacer lo malo. ¿Cómo puede ser que hay personas que cambien la licencia, el license plate de tu carro, que es bueno, y se lo ponen a ellos y a ti te ponen una licencia de un carro robado? O de un carro que no es legal, lo que sea. ¿Cómo puede ser que las mentes satánicas de la gente haga eso? Yo no lo puedo creer. Hoy no podemos vivir en paz, en cualquier lado. O que te vendan las partes de tu carro, te la destruyan por abajo, te la vendan porque son de cobre y la tienen que vender. ¿Y de dónde salió eso? Esas son mentes depravadas, mentes de gente loca, de gente que está out of mind. ¿Qué podemos hacer? Y dice, ay, pero Dios me dice que los tengo que amar. Podemos amar a las personas que entran a un lugar, al Home Depot, o que entran al Walmart y roban menos de $900 y la ley lo protege. Porque robar menos de $900 la ley te protege. ¿Y qué pasa, gobierno? Podemos decirle, qué lindas personas. Y Dios le dice, hay que amar a esa gente. ¿Podemos amar a esa gente? Increíble. Una mente depravada conduce a la avaricia, a la codicia. Una mente depravada está tratando de quitarte lo que Dios te dio. No acepta que tú seas una persona rica. Quiere algo de lo tuyo. Y Pablo continúa el pasaje afirmando esto. Mire, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Esta es la gente que tenemos hoy. Menos mal que todos estos no viven en Santa Clarita. Porque si vivieran en Santa Clarita, ¿qué haríamos nosotros? Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido... ¿Cómo? ¿Esta gente entendió las leyes de Dios? Sí. ¿Cómo? No puede ser. El juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pablo, gracias por ponerlo, pero acá no pasa eso. Acá se le está dando de comer a las personas que son asesinas. Se los están alimentando y tú me estás diciendo que acá tales cosas son dignos de muerte. Me estás diciendo que hay que matarlos. Y en el Antiguo Testamento dice, no matarás. Pablo, te estás contradiciendo. No estás diciendo lo que dice Lucas, que tenemos que amar al ser humano. Y por eso el gobierno no sabe qué hacer. Es un conflicto de intereses. Que el gobierno dice, si yo lo mato, viene y me dice, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué no lo trataste? La mente, mira, estaba online, no lo tenías que matar, como esos policías que toman un arma y matan a una persona inocente y la matan, y no con una bala, con 7, con 11 balas. Pero Pablo está mencionando los tiempos de la apostasía, y este es el tiempo. Gente que cambia la verdad de Dios por mentira. Siendo sabios, dice, se volvieron necios. ¿Quieren cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible? Dándole entrada a la homosexualidad, al lesbianismo, porque ahí lo dice Pablo.
permitiendo el casamiento del mismo sexo, permitiendo que los niños a corta edad decidan escoger cuál es su identidad sexual, permitiendo el asesinato de bebés en el vientre de las madres. Estas son señales de apostasía. Son las señales de los últimos tiempos. Pero los que tienen esa mente, dice Pablo, Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. El juicio va a caer. Gracias, Pablo, por decirme eso. El juicio va a caer. ¿Dónde va a caer si le estamos dando de comer a esa gente? Entonces, ¿qué significa tener la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir llegar a tener la mente de Cristo? Esto de tener la mente de Cristo tiene que ver con la inteligencia. La doctora ayer el miércoles le dijo a los pastores, a todos los pastores, había como 40 ahí. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que se la saben todas? No. Hay que ir a estudiar. Hay que prepararse. Hay que capacitarse. Ella es una doctora neuróloga. Opera el cerebro. $140.000 le pagan cada vez que tiene una operación de cerebro. Conoce cómo funciona el cerebro. Conoce cómo funciona el ser humano. Tremenda mujer. Lástima que no lo pudimos grabar el mensaje. Pero ella no lo adquirió así diciendo, Señor, gracias. No, estudiando al ser humano, estudiando al hombre. La inteligencia tiene que ver mucho. Y Pablo lo dice en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros aquella inteligencia, está diciendo, que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué inteligencia hubo en Cristo? Claro, es que el Señor cuando vino acá vino 100% en su humanidad, pero era también 100% divino. Él tenía la inteligencia de Dios, él tenía la mente de Dios, pero no le hicieron caso, ni su familia le hizo caso. Y esto de la inteligencia suena a eso que los científicos llaman materia gris. Materia gris. Ahora hay que entender que Jesús no predicó en las universidades de la época. Sus discípulos eran de las clases más pobres. ¿Por qué Jesús escogió 12 pescadores? ¿Por qué no fue a un instituto a buscarlos? ¿Por qué no fue a buscar hombres y mujeres inteligentes, con mente inteligente? Que fue a buscar 12 que no sabían ni pescar a veces. Porque el Señor le dice, están todas las noches ahí durmiendo y pescando y no sacaron un pez, tiren la red para el otro lado, o sea que ni pescar sabían, pero Jesús escogió a 12. Ese tipo de 12, de personas. Y estoy seguro que muchos eran inteligentes, entre ellos, pero no todos eran lumbreras. Y a veces la hermana o hermano más humilde en la iglesia es el que tiene la mente de Cristo, el más humilde. Porque el más humilde le tiene temor a Dios. El más humilde empieza a entender las cosas de Dios. El más humilde ejerce lo que, si Dios le dice algo, él lo hace. Pero la persona que no es humilde, que es orgullosa, no hace lo que Dios quiere que haga. Y a veces el hermano más humilde es el que tiene la mente de Cristo. Y no los jóvenes que están yendo a las universidades hoy. Sí, pueden ir a la universidad más cara, pero ahí sales con la mente a veces del diablo. Porque la universidad no te capacita al 100% en el área espiritual. Tienes que hacer un balance. Y lo que quiere decir es que haya pues en vosotros la sagacidad que hubo en Cristo, la inteligencia, la sagacidad. O sea que podemos usar la terminología del reino y la mente de Jesús aplicando la situación presente, relacionando a los crímenes que están sucediendo en las escuelas. Sagacidad, inteligencia, la CIA, la FBI, que llegan tarde a un lugar. Tenemos el 911, pero no responden la llamada. ¿Y dónde está la inteligencia de este gobierno? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Usted usaría el Padre Nuestro hacia alguien
que le mató a su hijo. ¿Usted le diría a esa persona que le mató a su hijo hoy en día: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas, así como nosotros, como yo perdono a esta persona que mató a mi hijo? ¿Usaríamos el Padre Nuestro nosotros? Claro que no, por eso el gobierno dice: si yo uso el Padre Nuestro, van a seguir matando. Entonces Dios ahora se encuentra en un dilema. ¿Qué hago?, dice Dios. ¿Usamos el no matarás? ¿Usamos el perdonar a tu hermano 70 veces 7? ¿O lo mandamos a la cárcel, cadena perpetua? ¿Qué hacemos? Dice Dios, decidan qué hacemos. No, Dios, tú lo tienes que decidir. Yo no puedo decidir eso. ¿Cuántos hijos murieron por personas con mente depravada? Podríamos perdonar nosotros, como dice Mateo: perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Es fácil, Dios. Es fácil lo que me estás diciendo, pero si alguien va a matar a mi hijo, entonces ahí viene la moneda de dos caras. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que las leyes, que las armas sigan? ¿O las cortamos y trabajamos en el área espiritual, y esas personas que matan a los niños inocentes le decimos: te amo, I love you, igual? ¿Usted usaría el perdón de Dios que Dios nos pide en la Biblia hacia una persona, como vimos en las noticias, que descuartizó a su hija? Cabeza, brazos, todo descuartizada a su hija, que la encontraron toda descuartizada, y viene el pastor y le dice: hermano, mira, tú eres la madre, pero tú tienes que perdonar a esa persona que descuartizó a tu hija. ¿La perdonarías? ¿Usaríamos esos versículos contra esa gente? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare? ¿Hasta 7? No, 7 no, hasta 70 veces. Mira, si tú quieres, mataste a mi hija, pero mira, ahí tengo otro hijo. Ahí tengo otro, mata a todos. Yo te voy a perdonar igual. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y con eso qué hacemos, Dios? ¿Quitamos las armas? ¿Usamos la Biblia nada más? ¿Usamos el perdón que tú nos dices que tenemos que usar con toda la gente, con eso que tú le pusiste en la mente, eso, que amen a Dios, a su prójimo como a ti mismo? ¿Usamos esa interpretación con el Estados Unidos que tenemos hoy en día, que nunca se ha visto tanta violencia? ¿Qué hacemos? ¿O la Biblia nos sirve? Yo creo que muchos diríamos: yo te perdono, pero no me olvido. Y cuando tú salgas de la cárcel, te la vas a ver conmigo. Yo me imagino que diríamos eso. ¿Cuánto te dieron? 20 años, te voy a esperar. Tú descuartizaste a mi hija, pero yo te voy a descuartizar a ti. Y volvemos a la ley: ojo por ojo, diente por diente. La moneda tiene dos caras, y solo la mente de Cristo la puede solucionar: la inteligencia. El gobierno está en el medio, en una encrucijada. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos las armas? ¿O trabajamos en la mente del ser humano? Oh, qué difícil. Vamos a orar. Mientras la hermana Ivonne viene, vamos a pedirle al Señor por este país. Yo voy a dejar a la pastora que ore. Pastora, puedes venir, por